Hola chicos, bienvenidos. Por acá les dejo el video de introducción a la tomografía computarizada. Este video ha sido realizado gracias a la colaboración del Departamento de Morfología a través de la doctora Nayoe Shen Shang, el Departamento de Radiología y de Anatomía de la Universidad de Utrecht, Holanda, a través del Dr. Martin van Leeuwen, y ha sido creado por José Adán Amaya Duarte, Rolando José Mesa Donaire y Miguel Jerónimo Mayorga Vargas, estudiantes de la medicina de UNAM León, y Emil Schutjens, estudiante de la Universidad de Utrecht, Holanda. Dentro del contenido tenemos qué es una tomografía computarizada, los principios de una tomografía computarizada, la construcción de la imagen tomográfica, ventanas y unidades de Hounsfield, cómo se realiza una tomografía computarizada espiral y convencional, interpretación de una tomografía computarizada con medios de contraste y las indicaciones para realizar una tomografía computarizada. La tomografía computarizada o TC es un método de creación de imágenes que puede ser usado para ver el interior del cuerpo humano, donde la vista no puede penetrar. Es un examen no invasivo y un método avanzado de uso de rayos X para crear imágenes muy detalladas del interior del cuerpo humano. La historia de los rayos X comienza con los experimentos del científico británico William Crookes en el siglo XIX y posteriormente Wilhelm Röntgen, quien el 22 de diciembre de 1895 decide a practicar la primera prueba con humanos, pero ya que no podía manejar al mismo tiempo su carrete, la placa fotográfica de cristal y exponer su propia mano a los rayos, le pidió a su esposa que colocase la mano sobre la placa durante 15 minutos. Al revelar la placa de cristal apareció una imagen histórica en la ciencia: los huesos de la mano de su esposa Berta con el anillo flotando sobre estos. Esta es la primera imagen radiográfica del cuerpo humano, y es así como nace la radiología en el año de 1895. Posteriormente, en 1972, el ingeniero Gottfried Hounsfield puso en funcionamiento el primer tomógrafo, máquina que unía el cálculo electrónico a las técnicas de los rayos X, constituyendo el mayor avance en radiodiagnóstico, después del descubrimiento de los rayos X. Por este invento, Hounsfield recibe el Premio Nobel de Medicina y la Orden de Caballero del Imperio Británico en 1979. En aquellos tiempos, cada corte o giro del tubo emisor de radiación requería 4 minutos y medio para realizarse, además de los 60 segundos indispensables para reconstruir la imagen. Actualmente, con los tomógrafos multicorte se realizan 2 cortes por segundo y estos se reconstruyen instantáneamente a medida que se hacían más rápidos y representaban mejor resolución. Los tomógrafos fueron pasando por distintas generaciones. El primer aparato de tomografía axial computarizada fue producido en la compañía disquera EMI en el año de 1974, el cual permitía el giro de un tubo unidireccional y realizaba los cortes y reproducción de imagen en casi 6 minutos. Finalmente aparecieron los tomógrafos multicorte con multidetectores y actualmente los tomógrafos helicoidales. ¿Cómo funciona la tomografía computarizada? Dentro de los principios básicos tenemos que la forma más sencilla de tomografía computarizada consiste en el uso de un haz de rayos X, el cual chocará con un detector en el otro lado del objeto escaneado. A medida que el haz de rayos X pasa de la fuente al detector, se encuentran y atraviesan diversas estructuras del cuerpo, las cuales atenuarán la intensidad del haz de rayos X. La atenuación está relacionada al número atómico y por lo tanto a la composición de la estructura. Estructuras más densas atenúan más la intensidad del haz. Por ejemplo, el tejido óseo atenúa más que el tejido graso. De esta manera, la intensidad de la radiación que llega al detector varía en dependencia de la composición de la anatomía local que ésta atraviesa, formando así un perfil de intensidades denominado proyección. Este procedimiento se repite a medida que el tubo de rayos X y el detector son movidos alrededor del cuerpo de manera circular. Estas proyecciones proporcionan una matriz de diferentes valores numéricos, los cuales son procesados por un computador para formar imágenes reconstruidas por separado o en cortes. Reconstrucción de la imagen. Las imágenes que se hacen visibles en pantalla están en 2 dimensiones, representando un corte de estructuras anatómicas con un grosor determinado, el cual es en realidad una estructura en 3 dimensiones. La unidad en 3 dimensiones
en las estructuras anatómicas escaneadas es denominada voxel. El voxel representa un pequeño cubo de tejido, el cual se muestra en pantalla como un píxel, con un nivel de gris específico. Por lo tanto, detrás de la imagen en pantalla hay una matriz tridimensional. Cada voxel de tejido es representado como un valor numérico calculado por un computador. El computador determina el valor numérico de cada voxel después de haber recibido todos los datos del scan. Cada valor corresponde al coeficiente de atenuación de un área en el volumen escaneado. El computador usa estos valores numéricos para dar a cada píxel un tono de gris de la escala de grises, el cual el ojo humano distingue para crear la imagen. Densidad y escala de grises. El coeficiente de atenuación, que es el valor que el computador asigna a cada píxel en la pantalla, es mostrado en las imágenes de tomografía computarizada como distintos tonos de grises. Se varía el rango sobre el cual los tonos de grises son mostrados. Si se muestran los tonos de grises en el rango completo de las unidades de Hounsfield, de menos 1000 a más 3000 unidades Hounsfield, no será posible determinar los diferentes tonos de grises. La razón de esto es que el ojo humano solo puede distinguir de 20 a 30 diferentes tonos de grises. Por lo tanto, la escala de grises tiene que ser ajustado a los valores de UH o unidades Hounsfield respectivos de los tejidos de interés. Por ejemplo, en el siguiente esquema se muestra, acá tenemos densidad agua, que esta se puede ver en un número de unidades Hounsfield de 0, para observar un tejido óseo. Tenemos un coeficiente de unidades Hounsfield de más 500 a más 1000. Asimismo, para por ejemplo observar tejido o parénquima pulmonar, tenemos de menos 500 a menos 1000 unidades Hounsfield, que ya un poco llegando a menos 1000 tenemos lo que es densidad aire. La densidad pulmón se encuentra más cercana a los menos 500 unidades Hounsfield. A continuación tenemos las opciones de ventana. ¿Cómo trabaja la opción de ventana? La escala de grises puede ser ajustada por medio del cambio de las configuraciones de ventana. Las configuraciones de ventana u opciones de ventana contienen dos componentes: el nivel de ventana, que está acá en la parte izquierda, y el ancho de ventana. El nivel de ventana significa la mitad de la escala de grises expresada en unidades Hounsfield. Se selecciona de forma que el coeficiente de atenuación promedio del tejido y del nivel de ventana sean aproximadamente iguales. Por ejemplo, si se quiere ver un tejido con un coeficiente de atenuación promedio de más 200 unidades Hounsfield, el nivel de ventana se establecerá en 200 unidades Hounsfield. Por ejemplo, acá tenemos todos los píxeles arriba de L1 se muestran de color blanco. Entonces los niveles de ventana que estén de 0 hasta más 3000, por ejemplo, se van a ir mostrando en la escala de grises un poco más blancos. Y todos los niveles de ventana que se encuentren por debajo de L2, de 0 hasta menos 1000 unidades Hounsfield, se irán observando en la imagen tomográfica en tonos de grises más oscuros, como lo vemos por acá. También tenemos el ancho de ventana, que este significa la cantidad de unidades Hounsfield sobre la cual se extiende la escala de grises. Por ejemplo, un ancho de ventana de 400 unidades Hounsfield significa que la escala de grises se extiende 200 unidades Hounsfield por abajo y 200 unidades Hounsfield por arriba del nivel de ventana. Un mayor ancho de ventana permite distribuir la escala de grises sobre un mayor rango. Esto significa que el computador puede asignar más colores de grises a diferentes densidades presentes, pero esto puede hacer más fácil distinguir un tejido de otro. Para la tomografía axial computarizada hay muchas opciones de ventana predeterminadas. Por ejemplo, hay una ventana con opciones destinadas a tejidos blandos, la cual tiene un ancho de ventana
de 40 unidades Hounsfield y un nivel de ventana de alrededor de 400 unidades Hounsfield. Esto se debe a que la densidad promedio de los tejidos blandos es alrededor de entre 40 a 50 unidades Hounsfield. Con estas opciones, el nivel de ventana se centra sobre 40 y el ancho de ventana está 200 unidades sobre y 200 unidades debajo de este nivel. Por ejemplo, tenemos también la ventana de tejido óseo. En esta ventana tenemos un nivel de ventana de 300 unidades Hounsfield con un ancho de ventana de 1500 unidades Hounsfield. También tenemos la ventana pulmón, la cual se ubica con un nivel de ventana de menos 500 unidades Hounsfield y un ancho de ventana de 1400 unidades Hounsfield. ¿Cómo se lleva a cabo una tomografía computarizada? Antes de que el paciente sea sometido a una tomografía computarizada, es importante que él esté informado de qué es una TAC y qué implica. Esto quita cualquier miedo o confusión que el paciente pueda tener y seguramente mejorará la cooperación y la calidad de las imágenes obtenidas. Más importante aún es revisar todos los detalles del paciente, ya que esto puede prevenir exámenes innecesarios. El paciente tendrá que ser instruido de qué es lo que tiene que hacer durante la realización de una tomografía. Por ejemplo, un paciente puede necesitar contener su respiración o recibir medios de contraste intravenosos. Una vez que el paciente esté listo para someterse al procedimiento, tendrá que recostarse sobre la mesa del tomógrafo en una posición supina y posteriormente el scan puede comenzar. Tomografía computarizada espiral y convencional. Hay muchos métodos de escaneo de tomografía computarizada. Explicaremos brevemente dos de ellos, el convencional y el espiral. La diferencia entre ambos métodos es principalmente el tiempo que se requiere para completar un escaneo y la potencia computacional necesaria para procesar las imágenes. Una tomografía computarizada convencional puede tomar mucho tiempo, especialmente si son escaneadas grandes partes del cuerpo. Esto es debido a que los cortes son hechos de manera independiente. El paciente es movido después de cada corte para realizar el siguiente. El paciente es luego mantenido quieto de manera que el corte pueda ser realizado. La ventaja de este tipo de escaneo es que la tecnología computacional necesaria para procesar las imágenes no es muy complicada. Una desventaja es que a causa de que el tiempo de escaneo es un poco largo, el paciente no puede contener la respiración y por tanto el movimiento del tórax o abdomen pueden afectar las imágenes. La tomografía espiral se realiza moviendo el paciente a través del escáner a un ritmo constante mientras los cortes son realizados. Esto significa que una pila de imágenes de espiral continuo es creada. Procesar estas imágenes requiere poder de computación avanzado. Las ventajas de este método es que toma poco tiempo y puede ser realizado mientras el paciente mantiene la respiración. Interpretación sistemática de las imágenes de tomografía computarizada de la anatomía normal. Al examinar las imágenes de tomografía computarizada, es necesario hacerlo de manera sistematizada. La sistematización varía de acuerdo a la parte del cuerpo que ha sido escaneado. Como sea, hay algunos pasos prácticos que pueden ser tomados para asegurarse de que se está viendo las imágenes de manera consistente. Identificación de la tomografía computarizada. Primero, chequear los detalles del paciente, el nombre, la edad y fecha de la tomografía. Acá tenemos el ejemplo en una imagen tomográfica. Esta es una imagen vista desde un corte frontal. En la parte superior derecha podemos encontrar los datos del paciente, que es lo que hablábamos un poco ya. Además, la orientación. Recordar que en la tomografía computarizada la izquierda es la derecha y la derecha es la izquierda. También recordar que se está viendo al paciente a través de sus pies. Por ejemplo, en la siguiente imagen tomográfica a nivel de tórax, en donde podemos observar esto es anterior, esto es posterior. Acá tenemos la derecha del paciente, que sería nuestra izquierda, y por acá tenemos la izquierda del paciente, que sería nuestra derecha. También tenemos el escanograma y los planos de vista. El escanograma, localizado usualmente en la esquina derecha, muestra la extensión del escaneo y cómo los cortes son angulados.
Esto mostrará en qué porción de imágenes se está observando. Acá tenemos la imagen vista desde un corte frontal, en donde podemos observar la orientación y la posición del corte. Esto es a nivel de los músculos psoas. Podemos observar el corte a nivel de qué porción del cuerpo está realizada. Observemos bien a qué nivel se está realizando el corte para posteriormente observarlo en una tomografía desde una vista axial. Acá tenemos la misma imagen, es el mismo paciente, esto es anterior, posterior, derecha del paciente, izquierda del paciente. Vemos la misma imagen al mismo nivel donde veíamos el corte, vemos los riñones, acá se pueden observar los músculos psoas y un poco de intestino grueso. Se los presentaré en la imagen. Fijémonos bien, acá los músculos psoas. Acá tenemos los músculos psoas visto desde una vista frontal. Igualmente observamos un poco del polo inferior de los riñones. Lo observaremos en el corte frontal. Acá lo tenemos. Se observa un poco del polo inferior. Esto es en el corte frontal. Y por supuesto también podemos observar los cuerpos vertebrales. Esto es de un corte axial. Y podemos observar en el corte frontal el cuerpo vertebral desde una vista anterior. Acá lo tenemos. Por otro lado, es importante también la visualización de las ventanas. Las ventanas fueron explicadas anteriormente, pero es importante chequear que en cada ventana se está usando un tipo de unidades Hounsfield para ver el tipo de estructura anatómica que queremos observar. Por ejemplo, yo acá tengo la ventana de tejidos blandos, donde puedo observar corazón. También, si voy un poco inferior, puedo observar todo lo que son vísceras. Por acá tenemos el hígado, algunas de las vísceras huecas también. En cambio, si voy un poco más superior, veo que acá observo únicamente un poco oscuro. Tendría que cambiar mi ventana para observar lo que es el tejido pulmonar, parénquima pulmonar. Acá estoy cambiando la ventana y acá podemos observar todo lo que es tejido pulmonar. Ya difícilmente se puede observar lo que son los órganos, tejidos blandos. También difícilmente podemos observar los cuerpos vertebrales. Eso lo hacemos en una ventana de tejido óseo, que es la que estoy cambiando a continuación. Podemos observar cómo va tomando un poco más de color claro lo que son los tejidos óseos. Por acá vemos los cuerpos vertebrales. También se ven acá un poco las costillas. Lo importante de la ventana es que sepamos utilizar el tipo de ventana con el tipo de imagen o el tipo de estructura anatómica que querramos observar. Además, también podemos observar el espesor de los cortes. Debemos asegurarnos de que se está consciente del grosor del corte, porque por ejemplo en un corte de gran grosor se esconderán las estructuras anatómicas más pequeñas. Acá en la imagen vista desde un plano o un corte frontal, podemos observar que en la parte inferior izquierda de la imagen tomográfica se muestra el tipo de corte o el grosor del corte. Por ejemplo, acá tenemos 3.70 milímetros por 177.88 milímetros. Este es el corte en el que se van a realizar cada una de las imágenes de la tomografía.
Y por último tenemos la utilización de medios de contraste, que debemos comprobar si algún medio de contraste ha sido utilizado en la tomografía que estamos viendo. Por ejemplo, los medios de contraste pueden hacer más fácilmente visible ciertas estructuras anatómicas. Visualización de la tomografía computarizada para anatomía normal. Cuando se examinan imágenes de tomografía computarizada de anatomía normal, es importante comenzar por un punto que permita la fácil identificación. Esto facilitará el proceso al iniciar la búsqueda de estructuras. Usar un sistema de exploración cuando se observan imágenes de tomografía computarizada es importante, ya que siempre se puede volver al sistema si las cosas se tornan confusas. Por ejemplo, en esta imagen tenemos un corte axial a nivel de tórax y si se desea observar lo que es el tronco pulmonar, un buen lugar para iniciar es el corazón. Desde aquí podemos seguir el flujo de salida, bien sea del ventrículo izquierdo a través del arco aórtico o bien del tronco pulmonar. Por acá observamos el corazón y la salida de las ramificaciones del tronco pulmonar y de la arteria aorta. La ventaja de ver imágenes de tomografía computarizada de manera dinámica es que se puede explorar a través de las imágenes para seguir las estructuras que se están viendo. No hay que quedarse mirando una sola imagen. Puede ayudar a ver las imágenes que están por encima o por debajo de la estructura que se está mirando para determinar por completo la forma de dicha estructura. Por ejemplo, acá tenemos, esta es la misma imagen del corte axial. Acá estamos un poco superior a nivel de cuello y a medida que vamos bajando caudalmente la imagen, vemos este agujero que está acá, como sigue desde superior. Acá tenemos desde muy superior el agujero, como sigue bajando. Por acá lo tenemos. Esta estructura, a medida que voy observando, acá vemos una bifurcación. A medida que voy observándola de manera dinámica, voy descubriendo que se trata de la tráquea. Por acá vemos la carina, que posteriormente se bifurca en bronquios principales, posterior, derecho, izquierdo. Sería su bronquio derecho, bronquio izquierdo. Seguimos. Acá tenemos. Y por último tenemos que escoger una ventana adecuada. Al encontrar una estructura que se desea seguir, debemos seleccionar la correcta ventana que vamos a utilizar para poder ver los tejidos o estructuras que deseamos observar. Acá tenemos la misma imagen. Yo la tengo en ventana de tejido pulmonar porque quiero observar tejido pulmonar. Igualmente ahora cambio a tejidos blandos. Puedo observar el corazón, por acá lo tenemos. Y puedo cambiar también mi ventana para observar mejor los tejidos óseos. Acá observamos tejidos óseos. Esto es la importancia que tiene el saber manejar las diferentes ventanas. La tomografía con medios de contraste. ¿Cuáles son las indicaciones? Los medios de contraste en tomografía computarizada funcionan basándose en que ellos atenúan los rayos X, por lo cual serán vistos de una manera similar a una sustancia muy densa, igual que el tejido óseo. Los medios de contraste pueden ser administrados de diferentes maneras y pueden ser de ayuda en la realización de diagnósticos. Algunos de los medios de contraste más comunes usados están basados en yodo, por lo cual es importante tener en cuenta que pueden precipitar reacciones alérgicas y pueden ser nefrotóxicos. Debido a esto, su uso debe ser cuidadosamente considerado. En la siguiente imagen
hemos utilizado un medio de contraste que ha sido administrado por vía intravenosa, en donde tenemos un corte axial de cráneo y podemos observar la formación del polígono de Willis. Por acá lo tenemos. Este tipo de estructuras pueden ser observadas únicamente con la utilización del medio de contraste. Sin la utilización del medio difícilmente podríamos observar estas estructuras. En la siguiente imagen tenemos un corte frontal en donde se muestra con un medio de contraste la arteria aorta. Por acá tenemos aorta ascendente. Podemos observar callado aórtico, siempre con la utilización del medio de contraste un poco más posterior e inferior. Encontramos acá lo que es la aorta abdominal, y por acá tenemos más posterior la aorta torácica. Con la utilización del medio de contraste, como podremos observar, se nos hace fácil la ubicación de las estructuras que queremos identificar. Esta es una imagen desde un corte sagital, en donde podemos observar igualmente la arteria aorta desde su salida. Acá tenemos la arteria aorta desde su salida del ventrículo izquierdo del corazón, aorta ascendente, callado aórtico, aorta torácica descendente, abdominal. Y por último, en esta imagen de un corte axial a nivel de abdomen, se ha administrado un medio de contraste por vía oral, en donde podemos observar los intestinos. Por acá podemos observar la utilización del medio de contraste nos hace más fácil la visualización de este tipo de estructuras. Son órganos huecos, tejidos blandos, que con la utilización del medio se nos visualizan mucho mejor. Por acá podemos observar igual. Y ya para finalizar tenemos las indicaciones para realizar una tomografía computarizada. Dentro de ellas tenemos la identificación y caracterización de tumores en tórax, abdomen y región pélvica. Examinar estructuras del esqueleto del tórax, abdomen y pelvis. Examinar los pulmones y vías aéreas. Examinar también abdomen para detectar inflamación, por ejemplo, un examen vascular en donde podremos observar un arteriograma o un venograma. Examinar traumas y una tomografía de corazón para determinar su función. Por ejemplo, acá les dejo otras fuentes bibliográficas donde pueden encontrar más información sobre tomografía computarizada. Y no me queda nada más que agradecerles por ver este video. Será hasta pronto que nos encontremos.